de ellos. Hice una selección de las patologías que para mí eran más importantes o que podrían ver en la clínica diaria. Bueno, primero y principal vamos a empezar hablando de la obesidad. La obesidad es súper importante, es un tema fundamental a la hora de abordarlo. Primero y principal porque no solo afecta a los erizos, sino también puede afectar a otras mascotas. Se debe tener en cuenta que la obesidad predispone a enfermedades mucho más serias. Eh, Se presenta principalmente en aquellos individuos que ingieren alimentos ad libitum. Bien saben que los erizos necesitan tener un control de la dieta y necesitan tener un control específico de la cantidad de alimento que se le otorga. No es así como los hurones. Vieron que los hurones pueden comer todo el tiempo. Bueno, en el caso de los erizos no. Se debe tener en cuenta que debemos racionar correctamente la comida y también se debe tener en cuenta que la obesidad puede llevar a patologías como lipidosis hepática. Vieron que cuando hablamos de conejos, los conejos también pueden tener lipidosis hepática, al igual que los gatos, y los erizos también pueden padecerlo. Primero y principal, se da mucho cuando el paciente está muy gordo y entra en un periodo de inanición porque hay una causa primaria que así lo genera, hay remoción de grasas, estas grasas se empiezan a mover y terminan generando una lipidosis y muchas veces el paciente termina con cirrosis. Entonces, no solo eso, también puede terminar en patologías más complejas como, por ejemplo, diabetes, pueden tener problemas de páncreas y algo un poquito más leve es que el animal obeso tiende a posterior a tener pododermatitis. Entonces, acá les muestro una foto. Primero y principal, tienen que tener en cuenta que el erizo tiene que tener la posibilidad de cerrarse completamente. Se tiene que hacer una bolita. Cuando hablamos de obesidad en un paciente como este, ¿sí? Es un individuo que no es capaz, ¿sí?, de enrollarse completamente, ¿sí? Va a presentar papada, puede presentar grasa en la zona más hacia dorsal, en la zona de la nuca. Imagínense que es un paciente que le cuesta muchísimo poder trasladarse y muchas veces terminan con pododermatitis secundarias al exceso de peso y también terminan con muchos problemas articulares. Bien, obviamente hay un paso previo a la obesidad, pero el paciente con sobrepeso, imagínense, este individuo es imposible que se enrolle. Bueno, un paciente con sobrepeso y no con obesidad, es decir, cuando esté en el paso previo, lo que termina sucediendo es que no se enrolla completamente, queda como con la carita afuera y tiene papada, ¿sí?, en la zona del cuello, ¿sí?, pero se puede enrollar un poquito. A ver, cuando hablamos de tratamiento de pacientes obesos, primero y principal tenemos que ofrecer una dieta hipocalórica. Se debe tener en cuenta que idealmente un erizo necesita 70 kilocalorías por kilo, ¿sí? Entonces, 70 kilocalorías por kilo de peso, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Yo ofrezco una dieta hipocalórica. Primero y principal, debo tener en cuenta que a ver, uno puede brindarle alimento vivo, que es lo ideal, pero obviamente hay algunos gusanos, como los gusanos de la harina, que son muy ricos en grasa, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi erizo baje de peso, voy a disminuir la cantidad de gusanos de la harina que yo le voy a brindar. También, obviamente, teniendo en cuenta eso, uno, por ejemplo, si tiene un paciente con sobrepeso, lo tengo que pesar sí o sí todas las semanas, ¿sí? Todas las semanas lo tengo que pesar a mi erizo. Una vez que lo peso, tengo que disminuir en la primera semana un 3% de lo que ingiere él diariamente, ¿sí? Entonces, durante una semana voy a disminuir un 3%, lo voy a colocar, voy a poner al paciente en dieta. Entonces, si yo le doy cierta cantidad de alimento, disminuyo un 3%. Por ejemplo, si el paciente pesara 100 gramos, por semana debería bajar 3 gramos. Es decir, que vamos controlando la calidad de alimento que él debería consumir. Y al final de la semana lo pesamos. ¿Qué pasa? Si en una semana no logré que el individuo bajara de peso, tengo que bajar el 10%, ¿sí?, de la cantidad de alimento que yo le doy. Es decir,
un 10% de la parte húmeda, un 10% del alimento seco y así. A la semana lo peso nuevamente, pero si el exceso, o sea, si la disminución de peso da como un montón, tengo que ir regulándolo, sí. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que yo tengo que ofrecer alimento vivo. ¿Para qué? Para estimular a que el erizo se mueva. Hay que estimular que el erizo se traslade y que case, de cierta manera, el alimento vivo. Entonces, uno también promueve mucho lo que es la actividad física. Tercer punto, enriquecimiento ambiental. A ver, no está bueno que el individuo solamente esté en su cajita, no tenga ningún tipo de estímulo. Están buenas también las rueditas de ejercicio, pero chicos, la ruedita de ejercicio del erizo no es la misma que la rueda de ejercicio que puede utilizar un hámster. ¿Sí? Tiene que ser una rueda completa y que no tenga rejas, ¿sí? Que no tenga rejitas, porque se pueden generar muchos traumas por eso. Bueno, en el enriquecimiento ambiental obviamente podemos poner una serie de obstáculos e ir estimulando al erizo para que haga actividad física, así que vaya controlando el peso. Y lo otro, como habíamos hablado primariamente, es ajustar las porciones según el peso. Sí, súper importante. Otra de las patologías que es muy común encontrar son las enfermedades periodontales. A ver, los erizos pueden tener presencia de sarro, pueden padecer gingivitis y periodontitis. Es muy común y está muy asociado con la colecta de alimentos y obviamente se termina asociando a una infección bacteriana, porque el sarro es una placa bacteriana, o sea, son bacterias que se mineralizaron, ¿sí? Se formó una placa bacteriana. Entonces, obviamente hay ciertos casos en que la enfermedad periodontal es súper avanzada, ¿sí? Y obviamente también han informado que se han reportado casos por infección con actinomyces, ¿sí? Algunos alimentos hay que tener mucho cuidado porque hay algunos alimentos que pueden terminar dañando el paladar, ¿sí? De una manera bastante considerable y generan lesiones y también se pueden atascar en el paladar. Entonces, a ver, ustedes se preguntarán en qué edad comienza a aparecer la enfermedad periodontal. En realidad, vieron que yo les dije que a partir de los 3 años un erizo se considera un paciente geriátrico. Bien, algunos pacientes eh, empiezan a tener como un desgaste dental bastante considerable y a partir de ese desgaste dental comienza a acumularse cada vez más sarro. Entonces, por más que en algún momento nosotros controlemos lo que es el sarro en el paciente, tarde o temprano, está siendo un animal geriátrico, va a necesitar una limpieza dental, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empezamos a tener problemas con los dientes? Y a partir del año y medio, 2 años, ¿sí? A ver, dijimos que a partir de los 3 años se consideran geriátricos, entonces ahí tendrán que estar fijándose si, o revisándole la boca, a ver cuál es el estadio de los dientes del paciente. Como tratamiento tenemos un montón. Primero y principal es prevenir los alimentos abrasivos. Ya explicamos por qué. Muchas veces se atascan entre los dientes, pueden generar lesiones en el paladar, en la lengua, en las mejillas y muchas veces se pueden atascar a nivel del paladar. La técnica de sacar el sarro, ¿sí? De limpiar el sarro o extraerlo, es la tartrectomía. Obviamente esto hay que hacerlo con el paciente bajo sedación, ¿sí? Bajo anestesia. Lo que se hace es muy similar a las especies domésticas tradicionales, como el perro y el gato, principalmente el perro, que sufre mucho el sarro. Se hace la extracción del sarro, ¿sí? Se hace una buena limpieza, pero también se analiza la posibilidad de que haya algún tipo de daño más complejo en la raíz dental, ¿sí? O que el diente ya se haya muerto. Muchas veces vieron que uno está haciendo una traqueostomía y una vez que termina de evaluar el diente, te das cuenta que ese diente ya se murió, no sirve más, se hace la exodoncia, se saca el diente completamente, ¿sí? Obviamente esto se da cuando ya hay una infección bastante considerable, cuando ya se terminó de morir el diente porque hay una enfermedad periodontal tan avanzada que ese diente ya no sirve más. Entonces se evalúa también la posibilidad de una exodoncia.
A ver, chicos, esto me parece re importante, es que, como saben, en otras especies, previamente y a posterior de este procedimiento se debe dar antibióticos, ¿sí? En el caso de los erizos se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, se lo pueden dar solo, ¿sí? O también se puede combinar con metronidazol. Es muy importante que también sepa que lo pueden combinar con metronidazol, primero y principal porque es ideal que al haber tanta carga bacteriana en la boca uno controle de cierta medida la cantidad de bacterias que hay, ¿sí? Porque cuando llevamos a cabo la tartrectomía o la exodoncia, imagínense lo que es exponer todo el tejido a una gran cantidad de bacterias. Entonces, entre 3 y 5 días antes de hacer la tartrectomía o la exodoncia, amoxiclavulánico o metronidazol, ¿sí? Muchas veces se terminan formando abscesos o se forman como fistulitas, culpa del daño que hay en los dientes. Y en el caso de que yo tenga un absceso, por ejemplo, en esta zona, muchas veces se manifiesta acá, lo que puedo hacer es darle clindamicina, que es el antibiótico de elección cuando tengo un absceso bastante importante o cuando ya tengo una cantidad de sarro incontrolable, por así decirlo, puedo darle clindamicina de 0,5 a 10 miligramos kilogramos por vía oral cada 12 horas, ¿sí? Obviamente este procedimiento, a ver, esta patología es súper dolorosa, tenemos que tratar con antiinflamatorio. El antiinflamatorio de elección es el meloxicam, que puedes dar de 0,08 a 0,1, si no me equivoco, miligramos kilogramos, vía oral cada 24 horas. ¿Sí? Y la otra opción puede ser el carprofeno, 1 miligramo kilogramo, por vía oral o subcutáneo, cada 12 o 24 horas. Vamos a evaluar a ver, esto lo vamos a evaluar con el estadio en el cual se encuentra esta patología, ¿sí? Si está muy avanzado, tenemos que evaluar mucho lo que es el manejo de la inflamación, del dolor y obviamente los antibióticos. También se recomienda un montón que en el caso de estos pacientes más geriátricos, antes de que siga avanzando el cuadro en sí, está bueno que comencemos a dar una dieta blanda, empecemos a humedecer el alimento, pero a diferencia de otras especies, jamás deben limar los dientes, chicos, ¿sí? No es como cuando hablamos de lagomorfos o de roedores, ¿sí? Bien. Otra de las patologías que se pueden encontrar en boca son las neoplasias orales. Eh, a ver, las neoplasias orales son más comunes de lo que pensamos, ¿sí? Alrededor del 50% de los erizos en algún momento de su vida, sobre todo cuando ya tienen una edad más avanzada, eh, a partir de los 3 años pueden empezar las neoplasias orales. Se reporta una incidencia del 50%, es bastante frecuente. A ver, no solamente hay neoplasias orales, también pueden haber neoplasias mamarias, pueden padecer linfosarcoma, problemas tegmentarios, pero las neoplasias orales son las más frecuentes y muchas veces se presenta bastante lo que son los carcinomas. A ver, síntomas. Algo que sucede un montón es que el individuo tiene pérdida crónica de peso. A veces el propietario no se da ni cuenta porque ni le abre la boca y el erizo empieza a perder peso, ¿no? Empieza a estar mucho más decaído, va a presentar anorexia, obviamente sí involucra la parte digestiva, porque tiene una infección, se genera obviamente secundariamente una infección en la boca, termina deglutiéndose y todas esas bacterias, y se involucra la parte digestiva, va a tener diarrea, y si se complica muchísimo más porque el paciente ya tuvo una pérdida de peso crónica, ya tiene una anorexia y está prácticamente caquético, muchas veces termina en una hipoproteinemia tan marcada que puede llevar a que el paciente sufra citis. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de esto? De las neoplasias orales en sí, es que cuando tenés un carcinoma, vieron que yo les dije que era uno de los más comunes, un carcinoma oral, puede haber un aumento muy considerable de lo que es el volumen gingival o mandibular. Muchas veces la gente se asusta porque aumenta de tamaño esta neoplasia de forma muy brusca y uno puede hacer el diagnóstico clínico, pero muchas veces está bueno hacer diagnóstico por imágenes o citología. Primero y principal la citología para saber cuál es el origen de esta neoplasia, o sea, el origen
celular, por así decirlo, a ver qué tipo de células se ven o qué características tienen, y la radiografía, la parte de lo que es imagen, bueno, la parte de diagnóstico por imágenes, para ver qué tanto abarca la neoplasia. Ustedes saben que cuando se realiza una cirugía, siempre cuando estoy tratando un tumor, necesito tener un margen de seguridad. Si se me complica con el margen de seguridad, no está bueno que quede expuesto el resto del tejido sano a las células tumorales. Muchas veces en estos pacientes, cuando se hace el tratamiento quirúrgico, puede quedar expuesto un poco el hueso, entonces se analiza el tema de la extracción de la masa, ¿sí? Pero lo ideal es que sí, se lleve a cabo, por supuesto. Obviamente, cuando se hace la extracción de la neoplasia, está bueno llevar a cabo una biopsia para ponerlo en histopatología y tener un diagnóstico certero. Este paper compara, ¿sí?, distintos pacientes o distintos tipos de neoplasias, ¿sí? A ver, muchas veces hay médicos que deciden no sacar las neoplasias porque creen que son extremadamente grandes, porque puede afectar o puede haber invadido el hueso. Hay técnicas nuevas, más allá del tratamiento quirúrgico, también se está utilizando mucho lo que es técnicas en frío, ¿sí?, para poder llevar a cabo la extracción. Obviamente esto va acompañado de analgésicos, de antiinflamatorios y de antibióticos, ¿sí?, a posterior extracción de neoplasia. Tengo entendido que principalmente se utiliza clindamicina en casos tan avanzados como este. Bien, cuando hablamos de gastritis, tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. Acá, bueno, se puso un poco junto lo que es gastritis o enteritis. Gastritis eh, se puede presentar sola o puede terminar en una gastroenteritis. Primero y principal, una de las causas primarias son las alimentarias, ¿sí?, como los cambios de comida. Los cambios bruscos de alimento a los erizos les hace muy mal. Incluso cuando uno recomienda mejorar la dieta, porque un erizo siempre come lo mismo, la idea es ir haciéndolo gradual, ¿sí?, como en otras especies, porque los cambios así de bruscos producen gastritis casi siempre. Causas infecciosas, hay bastantes. Está muy relacionado también con la mala higiene del entorno, también está relacionado con aquellos erizos que se mueven constantemente por la casa y pueden ir cazando insectos o cazan cucarachas libres, ¿sí? Pueden adquirir bacterias. Causas parasitarias, las causas parasitarias están muy relacionadas con los coccidios, pueden estar relacionados también con las yardias. No es tan común que sufran o que tengan la presencia de nematodos, pero puede presentarse, hay casos que sí. También se debe tener en cuenta que los erizos pueden ingerir cuerpos extraños. Las gastritis también pueden tener un origen metabólico, o sea, porque, a ver, hay un problema hepático, ¿sí?, como les nombré más temprano, puede tener un problema hepático bastante considerable en aquellos individuos que son obesos y que dejan de comer y empiezan a bajar de peso, y lo que les expliqué antes. También se puede dar porque no se respete principalmente lo que es el horario circadiano del erizo, el ciclo circadiano del erizo. Hay muchas veces que la gente a la mañana dice, ay, sí, lo voy a sacar, lo voy a sumar a la ventana un poquito al sol. No, sabemos que son animales más bien crepusculares y nocturnos. Entonces, alterar ese ciclo o alterar el ciclo de la luz del individuo no está bueno y genera estrés. El estrés también puede generar gastritis. También se puede dar, por ejemplo, en el caso de que un erizo viva en un ambiente que no sea el óptimo para él, que no tenga un lugar donde esconderse, que tenga superficies abrasivas, ¿sí?, que tenga un lugar muy pequeño, que no tenga enriquecimiento ambiental y que no pueda estimularse o manifestar su comportamiento natural. Se da mucho en individuos también que son manipulados excesivamente. A ver, los erizos no son muy simpáticos a la hora de la manipulación. Hay erizos que sí, pero hay muchos otros que no. Entonces, algo de comportamiento es que el erizo no quiere ser manipulado constantemente. Eso también genera estrés, por supuesto. A ver,
Dentro de las infecciosas, como les dije antes, que lo vamos a ver enseguida, es súper importante la salmonela. Es bastante frecuente la salmonela en erizos y es súper importante porque es zoonótica. Entonces, en el caso que ustedes sospechen de que un paciente puede tener salmonela, tienen que hablarlo con el propietario, ¿sí? Muchas veces hay niños en la casa, los niños no se lavan las manos y pueden terminar con una salmonelosis. Sí, creo que lo dije bien. Bueno, pueden padecer también salmonela. A ver, y ustedes me dirán, bueno, a ver, tengo gastritis, ok, ¿el erizo vomita? Miren, el erizo puede vomitar, pero generalmente no es un animal que sea tan proclive a vomitar cuando tiene gastritis, ¿sí? No es como otras especies que vomitan al tener gastritis. Incluso muchas veces pasa que hay obstrucciones complejas, ¿sí? Por cuerpos extraños, o gastritis muy graves y muy avanzadas, y el erizo no vomita. Y quizás uno puede llegar a este diagnóstico porque el paciente no tiene apetito. Entonces, como sabemos que no son muy vomitadores, lo ideal o lo que se podría hacer es una ecografía. Obviamente, para hacer la ecografía, el individuo tiene que estar bajo sedación, pero es algo que se podría llevar a cabo.